¿Qué tal? Buenas noches. Dos temas importantes. El caso Funes y también ¿se privatiza el agua o no? De eso más hablamos hoy, a las 8 en punto. Bueno, este segmento es presentado gracias a El Banco Agrícola. Vamos ahora a presentar a nuestros invitados. Esta noche nos acompaña Marta Evelyn Batres, ella es diputada por el partido Arena. También nos acompaña el general Mauricio Vargas, también diputado por el partido Arena. Diputados, bienvenidos a 8 Puntos. Gracias, Carlos. Buenas noches. Bueno, no tenía pensado hablar de esto, pero hay nuevos desarrollos en el caso del presidente Funes. Recientemente, un juez de instrucción le ha decretado orden de detención a la ex primera dama de la Nación, Wanda Pignato. También la Presidencia de la República finalmente emitió un pronunciamiento que vamos a leer en unos minutos. Pero quiero que escuchemos primero lo que le dijo el diputado Shafiq Handal, subjefe de la fracción del FMLN, a nuestra colega Wendy Monterrosa de la Televisión Nacional. Escuchamos. Y entonces está como asegurando su reelección mediante un show mediático. Ojalá tenga las pruebas y que las pueda sustanciar. Si empieza a hacer cuentas del número de viajes que dicen que hicieron de placer, nunca estuvo Funes aquí en el país, solo viajando se la pasó. Pero digo, no vaya a ser otro culebrón el que nos está metiendo. Y hace la gran bulla y después, nada, solo para reelegirse. Y vuelvo a decir, si tienen las pruebas, lo logran probar, nosotros decimos, bueno, mire que se haga justicia. Vamos a poner ahora en pantalla el comunicado que emitió la Presidencia de la República. Vamos a leer una parte de esto que me parece algo de lo más importante. Básicamente, el Gobierno de la República dice lo siguiente: será el sistema judicial, particularmente los jueces, a los que se les encomiende el caso, los que tienen la gran responsabilidad ante el pueblo salvadoreño de esclarecer los hechos. Y de ellos esperamos que actúen con absoluta imparcialidad, independencia y sin presión de ningún tipo para juzgar conforme a lo que las leyes de la República establecen. Nosotros, como Gobierno, hemos brindado toda la información requerida por las diferentes autoridades en este caso y seremos respetuosos de las decisiones de los tribunales y de sus requerimientos para adoptar las medidas administrativas que sean necesarias. No acusamos ni defendemos a nadie y consideramos que la lucha contra la corrupción no puede convertirse en un asunto para lograr réditos políticos, sino en un esfuerzo conjunto y responsable para la construcción de una sociedad más justa. Bueno, quisiera comenzar entonces con usted, general Vargas, porque básicamente en la primera declaración el subjefe de fracción del FMLN, don Jorge Shafiq Handal, está poniendo en duda, digamos, las acciones del fiscal general de la República, porque cree que lo que se está montando actualmente es un show mediático y no necesariamente una acusación rigurosa con todas las pruebas, digamos, técnicamente validadas. Bueno, a mí me parecen bastante desafortunadas porque si históricamente el FMLN ha señalado con el dedo permanentemente y que hoy en un papel tibio hay unos que se desmarcan, otros que dicen que hay que esperar que se dé, y hay otros que lo defienden, o sea que en el mismo FMLN no hay claridad realmente de una sinceración del problema. Miren, amigos, hay un problema. Este es un proceso ya que está en el aspecto eminentemente jurídico. Los hechos los han presentado la autoridad encargada de la investigación. Decirlo que es un proceso para la reelección de parte del fiscal, démosle el tiempo, nos va a decir la realidad de lo que está sucediendo. Hay una serie de hilvanaciones que ya están en la primera fase de instrucción. Ahí está, no hay otro paso más. Lo que yo pueda creer en este momento sería irresponsable de mi parte venir a colocar elementos
que ya estando en una institucionalidad del país, independientemente que el señor me pueda caer bien o me pueda caer mal, pero ese es mi problema. El juez ya decretó detención provisional. Eso nos indica que hay indicios razonables que ahí puede haber el cometimiento de un delito. Hoy falta que defensas y acusaciones. Venir acá como han hecho ellos tradicionalmente, porque ellos hablan el comunicado mismo del gobierno. Dice que no es juez, no es parte, que no defiende, que no ataca. En el caso del presidente Flores, ellos fueron en un ataque brutal, pero el karma regresa. ¿Cómo es posible de que ellos no se hagan responsables de su presidente? Pues ellos sí, a todos les piden que se hagan responsables y se hagan cargo del otro. Es más, hubo un funcionario que hasta dijo en un momento determinado que esos eran asuntos personales y no eran asuntos de institución. Es lamentable realmente, pero sí creo que es un buen comienzo para la democracia, para la institucionalidad del país, que la institucionalidad funcione y que la corrupción sea un blanco a perseguir por todos y cada uno de los salvadoreños, sin importar ideologías o banderas. El hecho de la corrupción es el cáncer que más está lacerando las democracias en América Latina. Ok. Ahora, con respecto a este comunicado entonces de la Presidencia de la República, ¿a usted le parece insuficiente, Marta Evelyn? Bueno, coincido muchísimo de lo que ha establecido mi colega Vargas, porque sin duda ha sido un duro golpe lo que ha ocurrido en todas estas últimas horas. Ya lo decía el fiscal esta mañana en un medio de comunicación que era de susto todo lo que habían encontrado con esto de más de 350 millones de dólares. Y que incluso hasta calificaba con otros epítetos cómo ponerle a esta operación que finalmente se denominó Operación Saqueo Público. Y sin duda, si no hubieran elementos probatorios, el juez esta tarde, después de toda la madrugada, cuando presentaron todos los elementos probatorios, las partes, hubiese decretado que se siguiera el proceso en libertad. Pero no solamente decretó detención provisional, sino también lo hizo contra la ex primera dama de la República, Wanda Pignato, que incluso la Fiscalía no estaba pidiendo su detención. Entonces eso quiere decir, o nos traslada a nosotros, que existen elementos probatorios suficientes para darle continuidad al proceso. En este caso, claro, el FMLN ha guardado silencio porque es un cómplice. Si el FMLN es el partido que llevó al gobierno, al primer gobierno del FMLN, al señor Mauricio Funes. Incluso recordemos, Carlos, que el propio secretario general del FMLN aceptó que él mismo le había anunciado al señor Mauricio Funes Cartagena que prácticamente huyera del país porque podía ser detenido, y no me cabe duda que han sido ellos quienes han también colaborado en complicidad para que se le diera este asilo que se le ha dado en el hermano país de Nicaragua. Ahora, recuerdo cuando se dieron las investigaciones en torno al caso del expresidente Flores, llamaron al presidente Flores a la Asamblea Legislativa en una comisión que se armó y básicamente lo cuestionaron sobre lo que él sabía o no sabía sobre estos donativos de Taiwán. La pregunta es si este mismo mecanismo lo van a utilizar ustedes, tal vez no con el presidente Funes, porque obviamente está en Nicaragua y dudo que quisiera hacer ni siquiera un enlace con Skype con ustedes. Pero hay otros funcionarios a los que ustedes como Asamblea pueden interpelar, pueden cuestionar. Es decir, la labor de la Asamblea no es solamente aprobarle presupuestos o aprobar leyes para la República, también es ser un contrapeso del Ejecutivo. Bueno, en este momento estamos viendo que la institucionalidad del país está funcionando. La Fiscalía está haciendo su trabajo investigativo. El órgano judicial, pues obviamente está recibiendo toda la prueba por parte de la Fiscalía.
Y yo no dudo que si en un momento determinado, en el avance de la prueba, si esto se vuelve necesario, pudiésemos hacerlo. Pero en este momento considero que se está dando seguimiento a lo que está ocurriendo por parte de la Fiscalía y no se trata de hacer acciones vengativas, se trata de que la justicia de verdad impere en este país y que, yo te voy a decir algo, el señor Mauricio Funes se esconde. Yo lo decía ahora esta mañana, es una desfachatez ver al expresidente de la República ampararse en una cuenta de Twitter en lugar de venir a tener el valor y la cara de enfrentar a la justicia en este país. Él se escuda a través de sus mensajes, incluso es evidente que no duerme, pero es por la conciencia que tiene con ese enorme peso moral, pero sobre todo también con el enorme peso de haber administrado de forma fraudulenta los fondos de todos los salvadoreños. Ok. ¿Hasta dónde deben llevar estas investigaciones? Algunos dicen que ya están cuestionando incluso algunos otros funcionarios de gobierno, entre ellos el exministro de Hacienda, pero quiero que escuchemos lo que dijo Nelson Fuentes, el actual ministro de Hacienda, cuando le preguntaron sobre este caso. Escuchemos. El Ministerio de Hacienda, amparado a ley, ha dado toda la información que ha solicitado la Fiscalía, incluso pues cuando ha necesitado el Ministerio de Hacienda de más tiempo, le ha dicho a la Fiscalía, necesitamos 2-3 días más para complementar toda la información requerida. Entonces, no entiendo, digamos, las valoraciones del fiscal general, pero en algún momento quizás se dio algún imprevisto, algo que no haya sido 100% la información entregada, no lo sé. Pero claramente debo defender al Ministerio en decir que toda la información que se ha solicitado se entregó. Digamos, no era parte de mis facultades, no veía yo ningún aspecto relacionado, digamos, con las transferencias a otras instituciones, sino mi relación era más en términos de política macroeconómica y fiscal. Bueno, esas declaraciones a las que elude el ministro de Hacienda, don Nelson Fuentes, es básicamente lo que le dijo el fiscal general Douglas Meléndez a mi querido colega Moisés Urbina en la mañana. Le estaba diciendo básicamente que en el Ministerio de Hacienda no habían sido del todo francos a la hora de ofrecerle información y que habían sido otras personas dentro del ministerio las que habrían hecho lo correcto, de acuerdo a las palabras del fiscal, y le habrían dicho aquí está esta información que de repente le ayuda a usted en la investigación. Por otro lado, también el fiscal ha dicho de que Casa Presidencial no ha sido lo suficientemente de frente para colaborar con esta investigación, lo que básicamente el gobierno de la República en su pronunciamiento dice que no es así. Es que ese es el problema. El problema es, y yo sí pediría una situación independientemente de los sentimientos individuales, creo que politizar o ideologizar un problema de la corrupción no es beneficioso para El Salvador. Pero el gobierno también tiene que saber que al no entregar la información correspondiente como debe de ser, está cayendo en un encubrimiento. Y esto definitivamente también es un delito. Y no es posible, óigase bien, no es posible que la cantidad de millones que está planteando el señor fiscal en su querella, que son 300 y pico de millones, no se tenga ninguna información completa desde el punto de vista de Casa Presidencial y mucho menos del Ministerio de Hacienda. Esa movilización de esa cantidad de recursos es casi imposible que no se haya hecho sin el conocimiento de la misma. Y es grave lo que el señor fiscal plantea, y por la gravedad del caso deberían de haber posiciones serias, fuertes, responsables, transparentes y con rendición de cuentas. No se puede aceptar que por un lado esté uno diciendo una cosa y por el lado esté diciendo otra. Las dos cosas son tan diferentes que alguno de los dos está mintiendo. Porque uno dice que no le entregaron toda la información, sino que fue a través de otras personas. Y que en Casa Presidencial tampoco ha tenido la colaboración que se... Eso lo dice autoridad responsable de la investigación del delito. Y ellos dicen
que lo que él está diciendo no es cierto. Por tanto, yo creo que se debería de clarificar, no le metamos más morbo a la sociedad. Tenemos suficientes problemas en la sociedad para que este problema lo que genere es polarizaciones. No. El que tenga pecado que lo pague y el que no lo pague. Pero sí se exige transparencia, rendición de cuentas y la colaboración, que es una obligación ante una investigación por parte de la autoridad constitucional, que es la Fiscalía General de la República, para que todos los entes que sean requeridos tengan que hacerlo de una manera transparente, porque de lo contrario seguimos ocultando. ¿Y qué es lo que está detrás de todo esto? Todas las declaraciones, las primeras que vimos, son sorprendentes. ¿Por qué razón? Porque todos los hechos son contradictorios. Desde avisarle que se vaya para Nicaragua, desde desmarcarse del gobierno del Funes como que no fuera, como que la realidad no está presente, que fue una persona llevada por ese partido. Pero, como digo, no politicemos esta situación, dejemos que la institucionalidad funcione. Lo que nos interesa a los salvadoreños es que la institucionalidad cobre su puesto, que la institucionalidad de El Salvador funcione. Hoy es contra alguien que a mí me puede caer mal, mañana puede ser contra otra persona. Claro. Y si la institucionalidad funciona, estamos en buenas manos. Ok, con eso ya vamos a la pausa. Antes de eso, déjeme contarle que nosotros hemos invitado a funcionarios tanto del gobierno actual así como del partido FMLN para que vengan y den su versión de los hechos. O lo que ellos interpretan es lo que ha sucedido o lo que está sucediendo. Dicho esto, vamos a la pausa, ya volvemos. Cuando regresemos vamos a hablar del agua. ¿Se privatiza o no? De eso hablamos. Bueno, Banco Promérica cuenta con la garantía de rapidez en sus cajas, donde te atienden en 20 minutos o en menos. Bueno, hablemos ahora del tema del agua, porque este es un tema que está tomando, digamos, relevancia en los últimos días, ¿no? Se está discutiendo este anteproyecto que, si mal no recuerdo, había estado parado, no sé si 1 o 2 años, ¿no? Ahora, quiero que escuchemos lo que dijo la diputada Rina Araujo, me lo dijo aquí en 8 en punto la semana anterior cuando conversábamos con ella. Así que esto habla de la privatización que, de acuerdo a ella, se va a llevar. Escuchemos. Pero básicamente es privatizadora porque dentro de los artículos que tiene esta ley, que fue presentada en junio del 2014, está que el liderazgo, la junta directiva va a estar liderada por 2 personas de ANEP, por 2 personas de Comure y una representación del Ejecutivo, dejando afuera a todas lo que son las entidades sociales, deja fuera el Ministerio de Medio Ambiente y deja fuera inclusive cualquier otro de los entes del Ejecutivo, y solamente le da la acreditación a estas personas y a los técnicos. Bueno, quisiera comenzar contigo, Marta Evelyn, porque sé que este tema es una de tus especialidades. Mi pregunta es lo siguiente: si el agua es, digamos, el bien, digamos, común por excelencia, ¿por qué tienen que estar en una entidad que se va a crear a través de este proyecto de ley 2 personas del sector privado? Mira, en primer lugar, y quiero arrancar esta entrevista, Carlos, con ser enfático. No es justo que a la población se le engañe de tal forma hablando de una falsa privatización. En primer lugar, quiero destacarte que el agua no puede ser privatizada. El agua es un bien público, Carlos. El agua incluso ha sido un objeto de sentencia de la Sala de lo Constitucional, donde habla del derecho humano al agua. Y yo te lo puedo comprobar, incluso con sentencias donde habla la Sala de lo Constitucional, que el derecho del agua se adscribe interpretativamente al derecho del medio ambiente en relación a los derechos a la vida y a la salud. Es un derecho constitucional en el derecho constitucional e internacional
es la construcción del derecho en cuestión se ha producido tanto autónomamente por interpretación de otros derechos fundamentales. Ya la sala ha establecido, incluso, te quiero decir, que habla, y te reitero, del derecho a la vida y a la salud. Permite interpretativamente la descripción del derecho de toda persona a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico. Ya la Constitución de la República establece el tema de los recursos naturales. El agua es un bien público que no puede estar solamente en manos de privados. ¿Qué es lo que ocurre con este tema o cómo surge el morbo de este tema? Hay 4 proyectos de ley dentro de la Comisión de Medio Ambiente y al final un cuarto proyecto se presenta, Carlos, después de un estudio de más de un año por parte de técnicos expertos en materia hídrica junto a la ministra de Medio Ambiente. Se tardan más de un año para elaborar un proyecto técnico de ley y cuando se acercaba el momento de presentar este proyecto, a la ministra le dicen no lo presente por parte del gobierno. Viene la ministra, se lava las manos, se desentiende del proyecto y entonces vinieron los expertos en la materia y presentaron la propuesta de ley a la cual los partidos de derecha le dimos iniciativa. Quiero decirte que esta es una ley realmente integral, este proyecto, que ha venido a retomar lo mejor, llamémoslo así, de los otros proyectos que ya existían, que era un proyecto del Foro del Agua, un proyecto de regantes y un proyecto, en este caso, del gobierno presentado por el Ministerio de Medio Ambiente. La ley integral del recurso hídrico, o sea, la ley integral de agua, viene a hacer un híbrido, pero a sacar lo mejor de esta ley desde el punto de vista técnico. ¿Qué es lo que hemos hecho en esta primera etapa desde que nos instalamos como Comisión de Medio Ambiente? Es ratificar 5 artículos que ya se habían aprobado en la legislatura anterior y que en donde hablamos de la creación de una autoridad hídrica, de la constitución de la autoridad hídrica, de las inhabilidades para ser funcionarios de la autoridad hídrica de agua, que ya también me voy a extender para que veas tú cuáles los portillos que nosotros hemos puesto para que no se dé la mala interpretación de que cualquiera pueda formar parte de la Junta Directiva, la finalidad de la Autoridad Nacional del Agua y las facultades y atribuciones de la Junta Directiva. Al escuchar a la diputada del FMLN y a escuchar los argumentos vacíos que se dan dentro de la comisión, te digo tajantemente que no tienen argumentos sólidos para hablar del tema de privatización. Insisto, el agua es un bien público, es inalienable, está descrito dentro de la Constitución y no puede ser utilizado en manos de privados o estar únicamente en manos de privados. Eso es totalmente falso y lo desmiento categóricamente. Ok, más adelante tenemos un par de full pantallas que hemos preparado con los diferentes proyectos de ley y lo que estos, explican o lo que llevarían básicamente incluido. Pero antes de eso quiero que escuchemos lo que dijo la ministra del Medio Ambiente, Lina Pohl, porque ella no se mostraría muy convencida de los argumentos que acabas de expresar tú hace unos segundos, Marta Evelyn. Escuchemos lo que dijo la ministra. Debe ser una ley donde las decisiones sobre el recurso más importante, el recurso más escaso, tienen que estar en manos públicas. Crea direcciones que luego serían declaradas probablemente inconstitucional, porque una ley no puede crear direcciones, eso es potestad y mandato del Ejecutivo. En todos los países del mundo se sabe que las autorizaciones, concesiones, permisos de explotación de agua tienen que tomarse en los niveles nacionales cuando son explotaciones de gran magnitud. General. Mira, primero partamos de la base de reconocer que tenemos diferencias, pero que no implican bajo ningún punto de vista
la privatización, y eso hay que reiterarlo y calificarlo adecuadamente. Primero, el artículo 117 de la Constitución de la República lo inhibe, es un factor inhibitorio. ¿Qué quiere decir con eso, amigo? Que si alguien quiere hacer un esquema de privatización, tiene que haber una reforma constitucional. Si no hay reforma constitucional, eso no se puede hacer. Esa es la primera base. Segundo, hay tratados internacionales a los cuales está adherido El Salvador. La Declaración de Dublín sobre el agua y el desarrollo sostenible, las reglas de Berlín sobre los recursos hidráulicos y el derecho humano al agua y el saneamiento por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Es decir, tendríamos que denunciar esos tratados internacionales para que eso pueda hacerse de esa manera. ¿Por qué es necesaria una institución de ese tipo? Porque todo lo que regula prácticamente el uso del agua está disperso. Y eso no ha permitido una eficiencia en todos los niveles. A ver, ¿cómo así está disperso? Porque el nombre de ANDA es Administración Nacional de Acueductos, etcétera, ¿no? Sí, pero el medio ambiente maneja unas áreas. La ANDA es proveedor. En agricultura, o sea, hay regulaciones del agua que están en distintos ministerios. Entonces, esto lo que nos ha hecho es ineficientes en el recurso del agua. Por tanto, hay que sistematizarlo, y esa sistematización llevada es lo que nos va a dar. ¿Qué es lo que se da? Que ríos, lagunas, marismas, esteros, mantos acuíferos son los espacios naturales para la gestión integral de los recursos hídricos y de los ecosistemas. Y estos son los que constituyen lo que se pueda determinar como estructura institucional y administrativa. Marta Evelyn te habló de 5 proyectos, pero en uno de los proyectos están 3. Está el de la Iglesia, está el de la UCA y Procuraduría de Derechos Humanos. Está el de que varios diputados desarrollaron, está el de los regantes, está el del mar, y está alguien que llama de la sociedad civil actualizado. Fíjate bien, tenemos los 3 que te dije, 4, 5 y 2. Estos 2 que están acá, que son el del ministerio y el de la sociedad civil actualizado, ellos lo que quieren es que el Ministerio del Medio Ambiente sea el responsable. Y los otros, la UCA, la Procuraduría de Derechos Humanos, la Iglesia, lo que hicieron los diputados y los regantes, hablan de una institución autónoma. Pero estos están hablando de la derecha. Miren, discutamos con gusto, pero sin ideologías, hombre. Si esto no es de ideologías, aquí está todo el cuadro comparativo. Y aquí está lo que dice cada quien. Y cuando la señora ministra nos viene a decir que debe estar en manos públicas la autoridad hídrica, que es una institución autónoma adscrita al órgano ejecutivo a través del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que en adelante podrá llamarse MAR. Eso dicen todos los que crean la institución autónoma. Todas la escriben al Ministerio. Entonces quiere decir que la ANDA ahora es privatización. Ahí está la empresa privada, ¿o no están? Ahí están una cantidad de instituciones que están ahí, y es autónoma. Entonces es privada. La CIGET, que es un regulador, ¿quiénes están ahí? Pero pertenece a Economía, entonces es privada. El FIDL, ¿quiénes están ahí? No, miren, yo creo que hay medias verdades, medias mentiras, y eso no se vale.
Ok, tengo que ir a la pausa general. Cuando regresemos seguimos comparando entonces esos proyectos de ley y hablamos también de esa conformación. Una vez dejemos de lado lo de la conformación, porque eso parece que es lo que está sacando más problemas. De eso hablamos, ya volvemos. Gracias por continuar con 8 Puntos. Continuamos hablando acerca del anteproyecto de ley de aguas que se encuentra en estudio en la Asamblea Legislativa. Antes de esto, quiero que escuchemos primero, porque el punto parece ser la conformación de esta autoridad que se va a crear y quiénes la formarían. No, quiero que escuchemos lo que dijo el padre Tojeira, el director del IDUCA. Pone a 2 representantes de la empresa privada en el ente rector, a un representante del gobierno y a 2 representantes de las municipalidades. Entonces no queda muy claro que sea el Estado realmente en la práctica el que tome finalmente las decisiones. Ha sido una opción fundamentalmente política, ¿verdad? Es decir, en este momento. Y someter un bien público y un derecho humano, como es el agua, a razones políticas del momento, sin otra consideración, me parece a mí francamente deleznable. Vamos a complementar esa idea con algo que nos ha escrito una amiga a nuestras redes sociales, @8enpunto. Ella dice lo siguiente. Bueno, Carla Ruano nos dice lo siguiente: entonces declaremos el agua un derecho humano, saquemos a ANEP de la ley y fortalezcamos los organismos de participación y control ciudadano. Después de eso hablamos de otros detalles. Mientras tanto nos mantenemos firmes. Marta Evelyn. Bueno, quiero continuar reiterándote y basándonos realmente en la ley. Ya hablábamos que el artículo 103 de la Constitución establecía que el subsuelo pertenece al Estado, el cual podrá otorgar concesiones para sus explotaciones. El artículo 117 habla: es deber del Estado proteger los recursos naturales, así como la diversidad e integridad del medio ambiente para garantizar el desarrollo sostenible. Se declara de interés social la protección, conservación, aprovechamiento racional, restauración o sustitución de los recursos naturales en los términos que establezca esta ley. Y ya ahonda en otros temas. Yo te quiero hablar precisamente del proyecto de ley, Carlos, y yo creo que invito a la población a que lea el anteproyecto para que pueda sacar sus propias conclusiones. En el artículo 4 de este proyecto de ley establece que el agua es un bien nacional de uso público. Y dice: el agua es un bien nacional de uso público, inalienable, inembargable, imprescriptible. Su dominio le pertenece a la nación y su uso y goce a todos los habitantes del país. En consecuencia, corresponde al Estado la regulación, gestión, control de dicho recurso de acuerdo a lo establecido en la presente ley. Y no solamente habla de que es un recurso público, sino el artículo 7 de este proyecto habla del derecho humano al agua y al saneamiento. El derecho humano al agua y al saneamiento es el derecho que todas las personas tienen a disponer de agua limpia, suficiente, salubre, segura, aceptable, accesible y a un costo asequible para el uso personal y doméstico en cantidad, calidad, continuidad y cobertura. El derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. ¿Qué te quiero decir con esto? ¿Qué es lo que genera el morbo, Carlos? Y es que, claro, el gobierno sí está haciendo un manejo político del tema. ¿Y por qué? Porque al tener el control del agua se tiene un manejo político. ¿Por qué la creación de una entidad autónoma? Y me llama la atención y me parece que utilicemos acá como instrumentos también las declaraciones del representante de la UCA, porque incluso la autoridad autónoma que se crea es a propuesta de la UCA y de la Procuraduría de Derechos Humanos. Han sido los insumos que se han adoptado, incluso se le denominó a esta institución autónoma ANA. ¿Por qué no es un ente privatizador? Mira, si todas las instituciones autónomas tienen representación de privados, entonces incluso estaríamos hablando que ANDA es una entidad privatizada. Si en la Junta de Gobierno hay miembros de la empresa privada también. Y te quiero decir algo, no es que la empresa privada tenga representantes, eso no es lo que dice el proyecto de ley, sino que habla de que a propuesta
de ellos tendrán o propondrán, valga la redundancia, a una persona a la junta directiva. No habla en ningún momento de representación, o sea, tajantemente te digo que la empresa privada no va a tener representación, lo que hacen es un nombramiento. Y en las inhabilidades para pertenecer a esta junta directiva, que dicho sea de paso, y te lo quiero aclarar a ti y a la población, no hemos ni entrado a ver quiénes conforman la junta directiva. O sea que ahorita estamos entrando a una discusión, diría yo, adelantándonos a los hechos, porque no hemos entrado en materia de quiénes van a conformar la junta directiva. Es decir, ¿no está en la redacción del anteproyecto de ley que tiene que ser la Asociación Nacional de la Empresa Privada, que tiene que ser ANEP? Está, pero yo te quiero decir algo, tú no podés, y yo se lo quiero aclarar a la población, Carlos, incluso está en punto de acta de la recién pasada comisión. Establecimos un documento base, no dijimos vamos a aprobar este documento tal cual está. Todo el articulado está sujeto a discusión. Es decir, que no está escrito en piedra que la ANEP tenga que ser parte de esto. O sea, ahí se les cae el argumento a quienes hablan de un tema privatizador como lo están utilizando políticamente, porque el agua no es un recurso para un manejo político. Y eso es lo que nosotros le estamos diciendo a la población. No está escrito en piedra. Incluso te quiero decir que en el punto de acta establecimos que todos los otros proyectos presentados iban a servir de insumo. Solo estamos teniendo un documento base para no andar dispersos a la hora de estudiar el articulado. O sea, no está escrito en piedra. Mejor yo invito a toda esta gente que está generando este morbo o este mito sobre el tema del agua, que se incorpore. La discusión de las comisiones son públicas, Carlos, y ahí ellos van a saber la argumentación. No está escrito en piedra, mejor es ser proactivos, constructivos en un bien tan importante como es el tema del agua, en donde estamos buscando realmente que el agua sea un recurso que sea manejado por equipos técnicos y no bajo un punto de vista político. Ok, general, tiene la última palabra en este tema. Bien, lo que pasa, como dicen, es que están viendo una parte y no el todo. La ley es un todo y se hacen afirmaciones que no son correctas. Por ejemplo, que no están aprobados, según tengo entendido, 5 artículos que venían desde la legislatura pasada, pero actualmente dentro del pliego que se está para estudiar está la estructura de la autoridad hídrica. ¿Cuál es la estructura de la autoridad hídrica que se propone? Junta directiva, dirección ejecutiva, comité consultivo de autoridad hídrica, comités zonales de cuenca, dirección de agua potable y saneamiento, tribunal de apelaciones, unidades administrativas. ¿Por qué estoy trayendo esto? Porque los comités consultivos a nivel de dirección y a nivel territorial con criterios de cuenca es lo que garantiza la participación ciudadana. Ahí se está tomando en cuenta a las juntas de agua, las ADESCOS, las ONG en esa dirección. ¿Y por qué la dirección de agua potable y saneamiento es clave? Porque regula a la ANDA, y la legislación desordenada en el ANDA, en salud y en el mar. Yo pregunto ahorita, ¿cómo están coordinando el brote de tifoidea, donde el vehículo principal de contaminación es el agua? ¿Quién lo hace? ¿Cómo lo hacen? Ahí cada chango a su mecate, cada quien anda haciendo lo suyo. Entonces, la estructura, si vamos viendo la composición y la estructuración de toda la ley, entonces nos vamos a ir dando cuenta que ellos quieran que sea el ministerio la autoridad y que todos los demás digan que es una autónoma, eso es privatización. Pues perdónenme, pero eso no es posible estarlo afirmando, y es una brutal afirmación que juega con los sentimientos de la población, porque eso no es cierto.
Ok, con ese vamos a la pausa. Cuando regresemos ya salimos de esta parte del tema que es la conformación entonces de esta autoridad y vamos a hablar de qué es lo que haría si esta ley se aprueba y qué es lo que haría realmente este ente para que todo lo que está disperso esté ahora concentrado. Ya volvemos. Bueno, gracias por continuar con 8 en punto. Bueno, hablemos entonces de lo que haría esta ley, porque básicamente creo yo que una autoridad, digamos, hídrica en este país lo que debería es de ocuparse, no sé, y esto lo voy a decir, no sé si son los términos técnicos correctos, pero es básicamente la extracción del agua, la potabilización, la distribución y la acumulación y recolección, ¿no? Porque nosotros aquí nos cae muchísima agua y sin embargo esta agua se pierde. ¿Qué es lo que haría de estas 6 actividades, digamos, este ente autónomo? Bueno, en primer lugar, Carlos, aclarar que este marco normativo vendría a regular la gestión del agua como un bien nacional que incluye los derechos, los usos y aprovechamientos, la protección, la conservación y recuperación, así también como la protección de las cuencas hidrográficas y de los ecosistemas. Establece una institucionalidad que ordene y articule los usos y aprovechamiento del recurso hídrico, vertidos y demás bienes de uso público. Establece facilitar el desarrollo de instrumentos de planificación técnicos, legales y económico-financieros para la gestión integral de los recursos hídricos. Promueve la coordinación entre los organismos estatales, los gobiernos municipales, que también forman parte de esta ley, las organizaciones comunitarias, campesinas, ambientalistas, de consumidores, gremiales, empresariales, sector académico, organizaciones no gubernamentales, asociaciones comunales, etcétera. Y promueve la participación activa y le corresponde de la sociedad y le corresponde a la sociedad salvadoreña trabajar en la equidad e igualdad de acceso al uso del agua y la decisión sobre los recursos hídricos. Por eso es que esta es una ley integral del agua, porque recoge todos estos elementos y todos estos términos. Ya te lo decía mi colega diputado, no permite la dispersión. Para muestra un botón. El Ministerio de Medio Ambiente es una entidad, Carlos, que no ejecuta arriba del 60% de su presupuesto en materia medioambiental, cuando tenemos la situación que nos agravia a nosotros en materia medioambiental. Y por otro lado, tenés una institución como ANDA bastante cuestionable, bastante deficiente en la administración y que ha sido por años un duro golpe a los salvadoreños todas esas decisiones que han tomado ANDA de forma abusiva, diría yo, como el tema del alza en las tarifas. Esta entidad vendría a regular ANDA y te repito, más bien al gobierno del FMLN no le agrada este proyecto de ley porque no permite el control político del agua. Okay. Y eso, sino que estamos hablando de un tema por cuestión eminentemente de tiempo, técnico. Tengo que ir ya con el general, tiene la última palabra. Bueno, mira, hablar de este tema es bastante complejo. Tiene aproximadamente como 20 atribuciones. No son los 4 elementos que tú planteaste, de los más grandes que tienen razón del tiempo. Y regreso que no hay privatización porque dice que ella va a formular la política pública de los recursos hídricos y la va a someter a aprobación del Consejo de Ministros a través del Ministro del Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables, y va a planificar, coordinar y aplicar políticas a nivel nacional y regional. O sea, el mantenimiento de las cuencas, el mantenimiento de los lagos, todo este factor que ahora lo hacen todos y nadie lo hace. El Plan Nacional Hídrico, que va a incluir los planes zonales de cuenca. ¿Quién lo hace ahorita? Nadie lo está haciendo. La formulación y aprobación de la planificación nacional de infraestructura pública hidráulica. Todos estos elementos son importantes, pero Marta Evelyn como que le había quedado algo en el tintero. Yo solo quiero, para finalizar este programa y ser completamente claros con la población, Carlos, yo le pido a los salvadoreños
que no se dejen manipular con el tema de la privatización del agua. El agua es un recurso público, es un bien que le pertenece a los salvadoreños y que no puede ser manipulado ante un tema político. Y yo te quiero decir, ninguno de los proyectos de ley que están dentro de la comisión hablan de un esquema privatizador. Yo invito a la población a que sean personas activas, a que vean la discusión de la comisión para que se caiga ese mito que han querido crear. Y por último, te quiero decir que no hay expertos en el tema de agua que vengan a apagar la cortina de humo que está ocurriendo ahorita con el caso del saqueo público. No utilicen el agua como un tema político. Con ese nos quedamos. Marta Evelyn, si nos compartes el anteproyecto de ley vía PDF, nosotros lo vamos a postear en las redes de 8 en punto para que todos aquellos que quieran leerlo, pues lo lean y se den cuenta de qué es lo que se está discutiendo en la Asamblea. Dicho esto, soy Carlos Toledo, gracias por vernos. Quedan ustedes con los terribles del Gráfico TV, el Chelito Calderón, el Pipita López y Cristian Villalta ya están listos. El jueves empieza el Mundial, así que hay que empezar a hablar de esto, seguir calentando los motores. Pase buena noche y recuerde que la República es de todos y hay que cuidarla.